Bueno, este es un video para la materia de diseño mecánico de la ingeniería mecatrónica en la Universidad Politécnica de Puebla. Nuestro tema a exponer, o el video que vamos a exponer el día de hoy, sobre engranes. El equipo está conformado por Iván Noé Reyes Solarte, Eric Lezama Pérez, un servidor, Teancun Masatzin Parribarra, y Carlos Ignacio Solís Cante. Pues primero está lo que es la introducción. Esto es muy importante porque los engranes son utilizados en toda la parte de nuestra vida diaria, desde un reloj hasta grandes máquinas, para poder tener una precisión. Normalmente los engranes se utilizan para poder obtener una precisión en las cosas, una posición, y por eso son tan importantes en la industria. Básicamente, los engranes acoplados en pares se emplean para la transmisión de movimiento y potencia. A la rueda menor del par dentado acoplado se le denomina piñón, mientras que a la mayor simplemente se le denomina rueda. En otras ocasiones también se lo mide como conductor. Las ruedas transmitidas dentadas constituyen en sí las transmisiones mecánicas más difundidas en la práctica, debido a que pueden con alta fiabilidad transmitir potencias en un rango que va desde fracciones hasta docenas de miles de kilos a velocidades de hasta 150 metros sobre segundo. Entonces esto pues es muy importante porque nos da una idea de o básicamente la introducción a lo que es un engrane. Según la AGMA, que es American Gears Manufacturers Association, pues esto es tan importante porque el régimen de los engranes en las industrias tiene un estándar. Cada engrane tiene un estándar, una estandarización de calidad y de medidas. Y esta pues asociación americana de manufacturera de engranes pues se dedica a eso, a poder estandarizar y poder darnos las medidas y la calidad que necesitan cada uno de los engranes para su buen funcionamiento. Los elementos de máquinas que transmiten movimiento mediante un enganchamiento continuo de dientes, por lo tanto se trata de una transmisión positiva. La relación de velocidades entre elemento y conductor y conducido se mantiene constante. Esto es algo importante que siempre pasa con los engranes. La velocidad que ellos mantienen normalmente es constante, porque normalmente se utiliza para eso. Por ejemplo, un reloj. Los engranes que lleva un reloj siempre deben de estar manejándose a una velocidad constante para que pueda ser exacta en las medidas, en la posición de las manecillas. Pero ese es un ejemplo de muchos. La transmisión de los engranes es muy utilizada porque transmite movimiento de rotación de un eje a otro. Este sistema consta de dos ruedas, o cilindros, que también comúnmente se les llama, con una serie de salientes denominados dientes, y de huecos que encajan perfectamente en los dientes de la otra rueda. Así, la transmisión del movimiento se realiza por empuje de los dientes que encajan en los dientes de la otra rueda. Aquí podemos observar en el cursor una imagen de lo que son los engranes o de lo que nos describe: los dientes, el círculo y los orificios para que puedan encajar perfectamente dentro de cada uno de los dientes. Entonces, esto es tan importante porque nos da un ejemplo de lo que son los engranes. Después de eso, aquí tenemos una imagen muy importante que nos da la relación de cuando tenemos el piñón y el engrane más grande. Y nos da la relación cuando son de diferentes tamaños y lo que puede llegar a transmitir cada uno de estos engranes. Por ejemplo, aquí en el cursor podemos observar la primera figura, donde el piñón, que es el engrane más pequeño, funcionará como la rueda conducida. Y aquí el engrane más grande funcionará como la rueda conductora.
Y entonces esta relación nos da, en este caso, si I es mayor que 1, se obtiene un efecto de multiplicador de la velocidad angular. La rueda conducida gira más deprisa que la rueda conductora. Esto ocurre cuando la rueda conductora es más grande que la rueda conducida. Entonces, cuando la rueda conductora es más grande, pues nos va a dar un efecto multiplicador de velocidad de la rueda. Pero, en este caso, donde está el cursor en esta imagen, cuando la rueda conductora y la rueda conducida son del mismo tamaño, entonces, cuando I es igual a 1, no hay variación de velocidad angular, solamente se transmite el movimiento de rotación. Pero en este caso, en esta imagen donde el cursor se ve, donde el piñón, que en este caso sería la rueda conductora, y el engrane más grande es la rueda conducida, en este caso es al revés. Cuando I es menor que 1, se obtiene un efecto reductor de velocidad angular. La rueda conducida gira más despacio que la rueda conductora. En este caso, la rueda conductora es más pequeña que la rueda conducida. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cuando tenemos la diferencia de tamaños en la rueda conductora y en la rueda conducida. Algunas de las ventajas que tienen los engranes, que claro son muchas porque son de los más utilizados en las industrias: alta fiabilidad en su trabajo en un amplio diapasón de cargas y velocidades, relativamente pequeñas dimensiones, elevada longevidad, alto rendimiento, ejercen comparativamente bajas cargas sobre los árboles y cojinetes, y constancia del número de transmisión y de fácil mantenimiento. Una de las desventajas que tienen los engranes al utilizarlos en diferentes herramientas o dispositivos: relativamente elevados requerimientos para la precisión de su fabricación y ensamblaje. Eso es muy cierto, porque para poder hacer un engrane, una de las características de los engranes es que tienen que ser exactos sus medidas para poder hacerlos y que tengan un buen funcionamiento. Si no son exactos, como mostramos en las diapositivas anteriores, entonces sus dientes no pueden encajar y entonces habría pues un rompimiento de los dientes entre ellos. Son ruidosos a elevadas velocidades, eso es cierto. En dependencia de la posición mutua entre los ejes geométricos de los árboles, las transmisiones dentadas se clasifican en cilíndricas, entre ejes paralelos; cónicas, entre ejes que interceptan a un ángulo, generalmente 90 grados; helicoidales, entre ejes que se cruzan. Las transmisiones helicoidales se caracterizan por un elevado deslizamiento en el engrane y baja capacidad de carga, por ello su aplicación está limitada. A este grupo también pertenecen las transmisiones sin fin, de gran aplicación práctica. Estas son algunas de las características que tienen los engranes. Transmitir movimiento es una de las importantes características que tienen los engranes, ya sea rotatorio o reciprocante, de una parte de una máquina a otra, exactamente. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Los engranes también pueden ser cilindros o cónicos, rodantes con dientes en superficies de contacto, garantizando movimiento positivo. Y son más durables, resistentes de todos los transmisores mecánicos. Eso es muy cierto porque están hechos de un material que puede elevarse a altas temperaturas para que puedan tener como una resistencia a lo largo del tiempo. Y como su mantenimiento es muy fácil, pues es mejor. El diseño es muy complicado, eso es muy cierto, porque normalmente se utiliza para partes exactas, para obtener una posición exacta. Entonces las medidas con las que hace son muy disciplinarias, ya que tiene que ver con problemas como resistencia, desgaste y selección del material. La relación de transmisión. La relación de transmisión entre una rueda conducida y una rueda del conductor, o lo que es lo mismo de entre salida y la entrada. Y esta es la fórmula que tenemos para poder calcular la relación de transmisión, donde I es igual a N2 entre N1. I es la relación de transmisión. N1 es la velocidad de la rueda motriz y N2 es la relación de la rueda conducida. Esto es tan importante porque esto nos da la oportunidad de poder ver la relación que hay entre la rueda conducida y la rueda conductor, ¿no? En este caso, la rueda motriz o la rueda conducida. La relación de diámetro exteriores e interiores.
Para calcular esta relación de transmisión se utiliza esta fórmula que aparece aquí seleccionada por el cursor, donde I es igual a N2 entre N1, pero hay una relación también que tiene que ver con los diámetros. Esa relación tiene que ver igual a diámetro 1 sobre diámetro 2, y no solamente eso, sino que también es igual a D minúscula 1 entre D minúscula 2. ¿Qué significan estas letras? N1 y N2 ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que es la velocidad de la rueda motriz y la relación de la rueda conducida. D1 y D2 mayúsculas es el diámetro exterior de la rueda motriz y diámetro exterior de la rueda conducida. Y por así decirlo, lógicamente, las D minúsculas serían los diámetros interiores de la rueda conducida y los diámetros interiores de la rueda motriz. La relación de reducción de velocidad. Con frecuencia se emplean engranes para producir un cambio de velocidad. El angular del engrane conducido relativa a la del engrane conductor. Los dientes del impulsor empujan a los dientes del impulsado, lo cual constituye una fuerza perpendicular al radio del engrane. Con esto se transmite un par torsional, y como el engrane es giratorio también se transmite potencia. Y para poder encontrar la relación de reducción de velocidad, utilizamos esta fórmula que estoy señalando con el cursor. NP sobre NG mayúscula es igual a N mayúscula G subíndice G mayúscula entre N mayúscula subíndice P minúscula. ¿Qué significa esto? Donde NP es el número de dientes del piñón, N mayúscula subíndice P es el número de dientes del piñón, N mayúscula subíndice G es el número de dientes del engrane, y N minúscula subíndice P es la velocidad del piñón. N minúscula subíndice G es la velocidad del engrane. Y esto nos da, esta es una fórmula para obtener la relación de la velocidad, que hay una relación entre velocidad y número de dientes del piñón y del engrane. Aquí tenemos una imagen para poder definir, cuando tenemos en estos casos utilizar las fórmulas para poder diferenciar cuál es el engrane y cuál es el piñón. En algún problema tal vez no venga una imagen, pero puede venir los diámetros exteriores y los diámetros interiores, o el número de dientes que pueden tener cada uno de estos engranes. Y tal vez no diga específicamente es un engrane y es el piñón, pero con el número de dientes o los diámetros podemos saber cuál puede ser el engrane y cuál puede ser el piñón, porque aquí observamos en la imagen que el engrane siempre va a ser el que tenga más número de dientes y un diámetro interior y exterior más grande, mientras que el piñón tendrá siempre el diámetro más pequeño y el número de dientes también. Aquí está un ejemplo muy importante de lo que es esta parte de la reducción de velocidad, que algunos de nuestros compañeros en otro tutorial más adelante explicarán. Y yo especificaré muy rápido los tipos de engranes. Uno de los más importantes medios de movimiento en las máquinas en el sistema de engranes, estas se clasifican como sigue: destinados a transmitir movimientos en ejes paralelos. Para este tipo de cosas en específico, destinar a transmitir movimientos, se utilizan los engranes rectos o cilíndricos, engranes helicoidales o ejes paralelos, engranes de cadena. En cambio, para transmitir movimientos de ejes perpendiculares, existen los engranes cónicos, engranes sin fin y sin rueda, engranes helicoidales o ejes perpendiculares. Entonces, podemos observar que depende de lo que queramos hacer o del movimiento que queramos transmitir, debemos utilizar un engrane en específico. Por eso hay tantas variedades de engranes, porque cada engrane tiene su definición y su comportamiento dentro de la maquinaria o el dispositivo que se vaya a utilizar. Aquí tenemos una imagen de lo que son los engranes, todo este tipo de engranes, los que mencionamos hace un momento. En esta parte podemos observar los engranes de dientes rectos, son los engranes que normalmente conocemos, que normalmente hemos visto al destapar un motor, un reloj o ver otro tipo de cosas. Aquí están los engranes helicoidales. Esto es muy importante porque tienen una forma diferente en los dientes.
el engrane cónico recto, el engrane cónico de dientes curvos, este es un engrane muy raro, el engrane de tornillo tangente y engrane de pillón cremallera. Esto es también muy conocido para poder formar un movimiento circular en un movimiento rectilíneo. Los engranes rectos tienen dientes paralelos al eje de rotación y se emplean para transmitir movimientos de un eje a otro paralelo. La forma curva de las caras de los dientes en engranes rectos tienen una geometría especial llamada curva involuta. Con esta forma es posible que dos engranes trabajen juntos con una transmisión de potencia uniforme y positiva de todos los tipos. El engrane recto es el más sencillo, razón por la cual se usará para desarrollar las relaciones cinemáticas básicas de la forma de los dientes. Dado que siempre está solamente un diente, son muy ruidosos, pero su fabricación es sencilla. Este tipo de engranes rectos se utilizan normalmente en las industrias, pero son muy ruidosos, es una de sus características. Y para que no tener tanto ruido, pues utilizamos otro tipo de engranes que son los helicodales o los la de engranes piñón cremallera, que no son tan ruidosos y entonces ayudan a mantener pues un mejor ambiente, ¿no?, dentro de las empresas. Bueno, esta es la explicación de este video del tutorial 1 de engranes. Gracias por su atención.